Bueno, me voy a la mesa porque tengo invitadas, la tengo a Paula Lenguita, que es socióloga, y a Tania Etulain, que es politóloga. Y todos me traen cuadernos con números, con escritos, todo. Y yo me asusto porque desde la mañana que me están trayendo cuadernos con anotaciones, no sé qué anotaciones tendrán, qué interpretación tienen. Pero desde el punto de vista sociológico es interesante, ¿no? Porque invitamos una psicóloga, recién con Gustavo también hablábamos de la memoria colectiva, porque nos viene a todos, más allá de que si retirar los dólares o no retirar los dólares del banco, el hecho de ver a la gente agolparse y retirarlos y sentir el miedo, es como que se siente, ¿no? Es algo hasta acá, hasta como instintivo animal, te diría, ¿no? De esa sudoración que provoca el miedo, ¿no? ¿Cómo lo ves como socióloga? Qué interesante que nos analices. Sí, la verdad que el grado de incertidumbre en todos los extremos, ¿no? Recién se mostraba la deuda social, el hambre, el nivel de incertidumbre que hoy padecen no solamente los sectores que tienen capacidad de comprar divisas, sino sobre todo y más profundamente aquellos sectores que no tienen hoy capacidad de alimentarse de una manera muy elemental, muy básica. Me parece que este desorden, este desborde que estamos viviendo, de alguna manera es el fin de un ciclo. Yo creo que ya el acuerdo es claro, por eso la propuesta del Frente de Todos es cambiar la forma de encarar la política económica en este país, sobre todo con acuerdos profundos en aquellos sectores que yo creo que a diferencia del 2001, ya sabíamos que esto tenía cierta similitud a esa triste experiencia de la crisis del 2001 en Argentina. Lo sabíamos por las primeras medidas que tomó el macrismo ligadas a la desregulación de la actividad financiera. Pero quiero aclarar, porque lo hemos hablado con todos los economistas y coincidimos todos que no es la misma situación de la de 2001. Digo porque hay que ser responsable de lo que uno emite, ¿no? Pero un modelo de financialización, es decir, que solamente basa su estructura productiva alrededor de lo que sucede en el sistema económico y abandona el mercado interno. Esto lo mostró desde el primer momento este gobierno y eso me parece que es lo que hay que encontrar un acuerdo pleno de que eso fracasó, ¿no? Después contanos como sociedad, ¿no es cierto? Cómo hacemos la interpretación de lo que se nos dice y la importancia de cómo se nos lo dice también, ¿no? Y cómo actúa la sociedad argentina en distintos ámbitos. Paso para que como politóloga también analices estos factores, cómo está influyendo hoy en la política. Mira, yo creo que hay una crisis económica y social en la Argentina, no política, y después me gustaría un poco explayarme por qué creo eso. Creo que el sistema político está pudiendo canalizar las demandas de la sociedad por eso, porque en las PASO no hubo un voto en blanco como sí sucedió en el 2001, un descontento hacia el sistema político. Por el contrario, si se quiere, se eligió otro proyecto político que al actual. Me parece que la sociedad tiene un conocimiento a corto plazo de lo que era vivir otra situación económica. Hace 4 años realmente se vivía en una sociedad distinta. Por un lado, eligió otro proyecto político y a la vez considero que lo que hizo la sociedad, el pueblo, eligiendo a Alberto y al Frente para Todos, fue reconocer la generosidad que tuvieron dirigentes de la oposición en juntarse más allá de los celos y las diferencias que tuvieron en un pasado, para poder realmente canalizar el descontento de la sociedad, lo vulnerable que está la cuestión social que recién se mostraba en el informe. Y me parece que eso no es un dato menor. La sociedad pudo reconocer esa generosidad política y me parece que hoy el sistema político está pudiendo canalizar el descontento a través de las elecciones y me parece que eso también es un dato que se tiene que tener en cuenta respecto a que a veces hacen ciertas comparaciones con lo que pasaba en el 2001. Me parece que hoy estamos en una situación realmente distinta y por eso hay un sistema político que le da expectativas de futuro a la gente. ¿Y cómo reacciona la sociedad y cómo se arma, digamos, la sociedad en conjunto también para salir de una situación de crisis? ¿Y cómo se protege, ¿no? Claro. ¿Cómo se protege? Sí. Yo diría acá 2 claves que me parece que hay que poner sobre la mesa. La primera es las corresponsabilidades de esto a lo que llegamos hoy. Digo, acá hay corresponsabilidad. Se hizo durante mucho tiempo una política ficcional. El gobierno vendía esto del crecimiento invisible, digamos, metáforas que lo que estaban haciendo es ocultar la realidad social, la que muchos especialistas veíamos que estaba siendo llevada al país. Las corresponsabilidades tienen que ver
en algunos sectores dirigentes, pero sobre todo el papel que han cumplido estos años ciertos medios de comunicación, acompañando esa suerte de ficción que el gobierno había instalado sobre el recorrido de este país. Y yo creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa, las complicidades o las corresponsabilidades de sectores internacionales, como recién se dijo, ¿no? ¿Qué papel está jugando los Estados Unidos? ¿Qué papel jugó incluso en contra de sus propias regulaciones el Fondo Monetario Internacional? Acá hay que poner en esta crisis a los verdaderos responsables de este proceso. Y por otro lado, yo también creo que lo que nos diferencia de la crisis del 2001, del principio del siglo de este país, es el músculo social que hoy tienen muchos movimientos sociales. Esto hay que decirlo. La capacidad de organización, de sentarse a una mesa, que la CETEP hoy esté siendo parte del Consejo del Salario, muestra efectivamente cómo este país logró, a partir de enormes movilizaciones, organizar a estos sectores tan desposeídos, tan golpeados en este último tiempo. Yo creo que el próximo gobierno va a recurrir sin duda a estos intermediarios de la actividad política, que son los que van a permitir dar soluciones concretas. Sí. Como también en España, ¿no es cierto? Que sean muchísimos esos movimientos populares que salían a la calle, que después se institucionalizaron y se convirtieron en partidos políticos, forman parte de los escaños en el Congreso, ¿no? Lo que dice Paula para mí es clave, porque claramente los movimientos sociales y las organizaciones en el territorio están pudiendo resolver los problemas que la política no puede resolver, desde darle de comer a la gente hasta darle un medicamento, resolver las cuestiones cotidianas, que si bien históricamente esas organizaciones tienen ese rol, en estos momentos de crisis están pudiendo ser, por un lado, las contenedoras de ese conflicto a nivel territorial, pero también las vimos en esta semana como las canalizadoras, si se quiere, de las demandas de esos sectores que hoy están en una situación muy vulnerable hacia el sistema político. Claramente, en las organizaciones lo que se ve es la búsqueda de apertura del diálogo hacia el sistema político. Se busca participar del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, buscan efectivamente, le piden al gobierno la ley de emergencia alimentaria, algo que es necesario y urgente para esta sociedad. Hace tiempo que se está pidiendo. Hace tiempo que se está pidiendo, el Consejo del Salario Mínimo se juntó, no se dio lo que las organizaciones sociales querían. Y por otro lado, ¿qué es que se escucha al gobierno? Se escucha al gobierno la estigmatización constante hacia las organizaciones sociales. Se escucha al gobierno, el otro día Miguel Ángel Pichetto, después de esa gran movilización, dijo, son gerentes de la pobreza. Entonces, las organizaciones sociales están teniendo un puente de diálogo con el gobierno y el gobierno lo que le contesta es estigmatizándolas, ¿no? Me parece que eso genera más caos político y realmente tenemos que agradecer que históricamente los sectores populares se hayan podido dar sus organizaciones y que no estén incentivando a ese caos al que los quiere llevar o trasladar el gobierno. Muchísimas gracias. De nada.